Buen día con todos los señores y señoritas estudiantes. Una vez más estamos aquí para recibir clases de historia. Y en este día tenemos un tema un poco controversial, conocido como los movimientos heréticos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Pues, como lo acabé de decir, conocer cuáles fueron los movimientos heréticos en la época medieval, cómo sucedieron, para poder entender lo que nos pasa y de pronto también para el futuro. Conocemos como movimiento herético. Primero, el significado de heréticos o herético relativo a la herejía. Y herejía decimos que es una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que entra en conflicto con el dogma establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que un hereje es una persona que cuestiona ciertas creencias establecidas en una religión. Entonces, en este caso vamos a ver cómo la religión cristiana cuestionaba a las personas que practicaban otra religión. En esta pintura podemos observar cómo se producía un auto de fe de Pedro Berruguet hacia el año de 1490. Muestra al Tribunal de la Santa Inquisición en quema de herejes, o sea, quemando a las personas que estaban en contra de la religión cristiana. ¿Qué eran entonces los movimientos heréticos? La Iglesia debió convivir con una gran variedad de movimientos a los que los llamó heréticos. Las herejías eran doctrinas surgidas dentro del seno de su propio cristianismo, que eran consideradas por las autoridades de la Iglesia como interpretaciones equivocadas de la fe. Por esta razón, se prohibía su práctica y difusión. La Iglesia y las autoridades velaban para que nadie propagase creencias contrarias a las oficiales. Estos movimientos alcanzaron especial difusión entre los siglos XI y XIV. La proliferación de las herejías se relacionó con la tendencia reformista existente en la época, que buscaba que la Iglesia recuperara la austeridad de los primeros cristianos. Pues bien, aquí debemos rescatar algo, que los movimientos heréticos interpretaban las equivocaciones que tenían en la fe. Por ejemplo, la Iglesia, como vemos aquí, buscaba recuperar la austeridad, pero como veían que se le estaba saliendo de las manos, pues entonces se abrieron y se crearon estos movimientos heréticos, porque cuestionaban muchas cosas que no estaban de acuerdo a las creencias cristianas. Uno de los movimientos herejes con mayor fuerza fue el de los cátaros. ¿Quiénes eran? Era un movimiento herético, y el de mayor peligro para la Iglesia Católica lo constituyó el de los cátaros franceses, conocidos también como albigenses, quienes cuestionaban duramente la jerarquía de la Iglesia y defendían la existencia de dos dioses, uno del bien y otro del mal. Uno lo llamaban Dios y al otro Satanás. Al principio la Iglesia y el rey de Francia intentaron convencer a los cátaros de forma pacífica a que retornasen a las prácticas católicas fundamentales, pero nunca lo consiguieron. En el año de 1209, el Papa Inocencio III declaró una cruzada contra los cátaros y se desató una terrible represión. Hacia el año de 1230, estos albigeneses fueron prácticamente exterminados. Cuando concluyó la cruzada, se creó un tribunal especial encargado de perseguir a estos herejes y controlar a los sospechosos de herejía, y se llamó el Tribunal de la Santa Inquisición o del Santo Oficio, que fue creado en el año de 1231.
A continuación, les invito a ver un video en este link. Vamos a observar claramente cómo se atentó contra la vida de tantas personas en aquella época. Luego de que hayas observado el video, te invito a que redactes en tu cuaderno de historia un resumen acerca de este video, máximo de unas 10 líneas, anotando lo básico y lo más sobresaliente, lo que más te impactó, lo más importante. Para todos, siempre el mundo del oculto ha sido un misterio. Pero ¿de dónde parte? ¿De dónde nace todo este mundo oculto? Lo vamos a leer aquí. El advenimiento del cristianismo provocó que las creencias de la antigüedad fueran condenadas. Las recurrentes advertencias sobre la presencia de Satanás entre la población tuvieron como consecuencia que muchos se inclinaran por lo oculto y que reviviera el chamanismo, que se ejercía con prácticas adivinatorias y supersticiosas y que estaba ligado sobre todo a la esfera popular. Según se creía, los llamados brujos o hechiceros establecían pactos diabólicos mediante los cuales pedían favores a Satanás a cambio de la entrega del alma del peticionario. Conforme el cristianismo se arraigó en Europa, la Iglesia contó con mayores medios para erradicar las prácticas chamánicas. Hacia el siglo XI, las cacerías de brujas se tornaron frecuentes y en el siglo XIII, la creación del Tribunal de la Santa Inquisición significó el auge de todas las persecuciones. Una vez que hemos visto el video y hemos también leído, pues podemos entonces decir que el Tribunal de la Santa Inquisición o del Santo Oficio fue una institución de carácter eclesiástico. Eclesiástico significa de la religión, que se creó para investigar y castigar los delitos cometidos contra los dogmas o la fe cristiana y el chamanismo. Por la evidencia, muchos historiadores coinciden en que fue el símbolo de la arbitrariedad y la brutalidad en nombre de Dios y de la Iglesia Católica. Algunos creen también que no nació en el siglo XIII para perseguir a los herejes cátaros que se estaban apartando de la Iglesia, sino que se originó como un mecanismo para perseguir a los herejes que fueron traidores al rey, es decir, a las personas que querían destruir el orden político y social existente en aquella época. La Inquisición castigaba con la pena de muerte, castigos físicos y crueles torturas. Los chamanes eran quemados en la hoguera, tal y cual como vimos en el video. El personaje que ustedes miran aquí se llama el Papa Juan Pablo II. Fue el único papa hasta la actualidad que admitió y pidió perdón sobre toda la época de la Inquisición en Europa. Pidió perdón al mundo que por haberse tomado el nombre del cristianismo se tuviera que ejecutar a tantas personas inocentes y de esa manera tan atroz. Aquí estamos mirando un mapa del mundo identificado con varios colores. Pensaríamos que en la actualidad ya no existiera la pena de muerte, pero sin embargo, todos los países que aquí se marcan de color rojo tienen aún instaurada la pena de muerte. Los que son de color naranja es una pena de muerte, tienen dentro de su constitución instaurada la pena de muerte, pero en muchas de las circunstancias no la aplican. Las de color verde lo hacen en casos excepcionales y la de color azul
abolieron la pena de muerte respetando por sobre todo el valor de la vida. Y dentro de esas se encuentra nuestro lindo Ecuador. Vamos ahora a ingresar a internet, recordemos que Mr. Google sabe todo, para consultar uno de los países que usted acabó de mirar en el mapa, que tenga instaurada la pena de muerte y que en qué situaciones ellos lo aplican. Por favor, esto usted lo va a anotar en su cuaderno y lo va a tener para compartir con sus compañeros. El día, y como todos pudieron ver, esto es historia. Son acontecimientos pasados que nos ayuda a entender el presente y nos proyecta hacia el futuro. Espero hayamos aprendido lo que son las inquisiciones, quién, en dónde, cuándo, cómo se produjo, qué consecuencias nos ha traído y si seguimos o no en periodo de aniquilamiento a las personas, de pena de muerte, tal como se dio en esa época. Muchas gracias por su atención, chicos, y que tengan un buen día. Dios les bendiga.